Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el primer libro de Samuel, con el capítulo 30, y estamos entrando con este versículo 16 que queremos subrayar en otra narración. Prácticamente a la mitad nos encontramos del capítulo 30. El capítulo 30 tiene 31 versículos, el capítulo 30. Prácticamente nos encontramos a la mitad, ¿verdad? 15 y medio, por decir así. Y ahora comenzamos con el versículo 16. Y desde aquí comienza: David derrota a los amalecitas. Ciertamente que el capítulo 30 es la continuación de este versículo, que va hasta el versículo 31, de lo que nosotros fuimos ya estudiando en la primera parte del capítulo 30, versículo 1 al 15, y quedó una colita, ¿verdad? Él los guió. Vean de el versículo 16, pero después continúa este versículo 16. Él los guió. Se refiere, aquí nosotros tenemos que entender que se refiere al egipcio esclavo a quien ellos encontraron en el campo. David y sus hombres acuerdan joina detrás de aquellos que habían incendiado. Cuando y cuál modo bajo. Ñandeyara a través del efo le dice: David te dejó porque ya me he dado moita la pende pobre a moita mábalo ya puedo ver. Entonces, upebe ahí ñandella maña ponara, qué confianza total, porque ellos van a ciegas, cuando y cuaína. Mábalo ya puedo upea mala o a puiparme mala horas a ellos que le llevó cautivo a las mujeres, a los mayores, a los niños, a todos, grande y pequeño. Y aquí se encuentran ya con esto, y ahí tienen la información, porque en el versículo 14 dice: habíamos hecho una incursión por la parte del sur de los quereteos, también fuimos por Judá, y luego fuimos por lo de Caleb, e incendiamos Siquelac. Ahí está. Esa es la información. Cuando David se encuentra, ore, tranquilo, entonces, y dice: bueno, ¿cómo podemos aprovechar? Un gran general, es un gran líder este hombre. No es que ¿cómo que ustedes incendiaron Siquelac, la bella paz, ópera? Bien cerrado, y bien, le hubiese agarrado el cabello, le agarraba ahí, orero, mongarondero, salvañero, yucamanamón. ¿Qué verdad? No. Calma, David. Y entonces, es una de las cosas interesantes, como nosotros tenemos que mirar también, ¿verdad?, nuestra propia historia, nuestra propia vida. Es decir, a través de la Biblia, lo que Dios está haciendo
a través del autor sagrado, es enseñarnos a nosotros actitudes, queridos amigos, actitudes. Porque ustedes saben que nuestra manera de pensar es lo que después dirige nuestra acción. Y nuestra acción, entonces, es lo que al hacer algo revela nuestro comportamiento. Ese comportamiento que nosotros lo hacemos de una manera siempre repetitiva, entonces es lo que va formando ahí hábitos. Nosotros vamos haciendo hábitos. Y los hábitos repetitivos es lo que forma nuestro carácter. Entonces se nota que David es una persona que es tranquila. Lo que tiene que manejar nuestra vida, lo que tiene que manejar nuestra manera entonces de vivir, tiene que ser aquí los pensamientos. Algún filósofo lleva que las ideas mueven el mundo. Las ideas. Otro filósofo decía, la plata mueve el mundo. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Son las ideas las que mueven el mundo. ¿Saben por qué? Porque te diga, tú estás de plata, a cualquier no. Entonces es la idea, ¿cómo voy a utilizar entonces esta riqueza que Dios me ha dado en el universo? Muchos utilizamos para hacer bombas, para hacer tanques de guerra, para hacer aviones, nambré. La pasada estuve mirando un avión de eso de último de guerra. 3.000 millones de dólares. Un solo avión de guerra. Imagínense, uno de los últimos. Bueno, queridos amigos, entonces es muy importante que sepamos esto. David es una persona o guapo, calculado, mañana, y entonces yo y ahora vamos a ver qué es lo que se propone. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día. Hoy la Iglesia nos propone la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 3 del 1 al 9. Hermanos, yo no pude hablarles a ustedes como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a quienes todavía son niños en Cristo. Los alimenté con leche y no con alimento sólido, porque aún ustedes no podían tolerarlo, como tampoco ahora, ya que siguen siendo carnales. Los celos y las discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban acaso que todavía son carnales y que se comportan de una manera puramente humana? Bueno, así continúa, queridos hermanos, y posible San Pablo. Y posible en comunidad aquí con los corintios, porque pendemita irecos, ñemo a yaguara, entonces pone esta comparación y dice, bueno, al comienzo yo los alimenté ciertamente, dice, con leche. Y cierto, está haciendo esta analogía. El niño cuando nace necesita la leche, cambube y se titire, etcétera, pero después dice, hay que alimentarse con alimentos sólidos. Queridos amigos, muchos de nosotros nos quedamos con ese alimento de la lechita nomás. Anda yahai al aspecto sólido, de los principios, de los valores. Hay muchos que no entienden y se cuestionan, ¿verdad?, en su propia fe. ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios me hace aquello? Pese, quiere decir que no ha crecido en su fe, no entendéis, por ejemplo, una vez me encuentro con una señora, ¿verdad? Yajeone, ¿verdad? Una novela y tú, añande llana, se enduye, talle, ¿verdad? Con su peñande llana, ¿verdad? Brego, ¿verdad? Voy a años de 95 años, etc. Y así.
¿Qué decir que no entendés que te oímos? Otro bajo peña de comer, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué significa la vida cristiana? O muchos. No, padre, yo no creo más porque tal sacerdote o tal monja, cuando yo era alumno, que era... Tu fe, mi hijo, tu fe es diferente. Nada, con la pepa y ni pen monja, ni pen de ni penderú. Vos, si verdaderamente te alimentás de la palabra de Dios, comenzás a entender lo que Dios te pide, no tiene sentido, ¿entiendes? Entonces, queridos amigos, hoy por eso Pablo y posible con su comunidad. Alimentarse de lo sólido, no quedarse en esas primeras enseñanzas que son para los niños, para comenzar. Pero después, cuando vamos creciendo, tenemos que fortalecernos en el seguimiento verdadero del Señor. Que en el fondo de fondo después nos dirá, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga cada día. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este 3 de septiembre ha llegado el Papa Francisco a Indonesia para comenzar este viaje apostólico por algunos países de Asia para llevar el mensaje de esperanza a estas naciones que va a visitar. Comenzando por Indonesia, en la capital de Yakarta. Ha llegado a las 11 de la mañana, ha sido recibido por las autoridades y también el pueblo católico fiel que ha estado atento a la presencia del Santo Padre en esta ciudad y en toda la nación. Un encuentro del Papa Francisco con Indonesia que se va principalmente a destacar por el diálogo interreligioso y por supuesto por la animación a los misioneros, a los evangelizadores. Ya hemos visto al Papa Francisco llegar a Yakarta durante este día, algunos encuentros particulares con un grupo de refugiados, otras visitas que ha tenido en la Nunciatura Apostólica para prepararse al miércoles, donde comienza la agenda oficial de encuentros y discursos, primero con las autoridades y luego el encuentro con los sacerdotes, con los obispos, los religiosos y los laicos. A propósito, hemos conversado con uno de los sacerdotes indonesianos que nos hablan de la realidad cultural, de la diversidad y unidad también de este pueblo, contándonos sobre su experiencia familiar, siendo hijo de una mamá musulmana y un papá católico. Luego ha vivido la conversión de su mamá y él resultó ser sacerdote católico religioso. Escuchemos. Esta es mi gran alegría porque podría decir que la mitad de mi sangre que vivo en mi cuerpo es musulmán, porque mi mamá era musulmana. Después de 10 años de matrimonio, después matrimonio católico, mi papá católico, mi mamá musulmana, ahí se llama matrimonio mixta religión. Mi mamá se convirtió como católica cuando ellos tienen 10 años de matrimonio. Entonces, muchos tiempos mi mamá era musulmana, no solamente musulmana, pero en práctica, ¿no? Entonces, tengo gran parte de familia musulmana. Esa es la característica acá. Hay muchos sacerdotes, no solamente en mi congregación, pero otra congregación también. Desde ahora todavía sus papás son musulmanes. Eso no pasa nada. Es como cultura unos a otros, ¿no? Esa es la característica indonesia. Así seguimos acompañando al Santo Padre, el Papa Francisco, también con nuestra oración por los frutos de este viaje apostólico que comienza en Indonesia, pero luego lo llevan a otras naciones, a Papúa Nueva Guinea, a Timor Oriental y a Singapur. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Espíritu Santo, llena mi vida,
dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures, que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con el Yarañi Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 16, lo que hoy queremos subrayar. Pero tenemos toda esta narración que irá hasta el versículo 31. David que derrota a los amalecitas. Con coma la información en el versículo 14, en que este egipcio, este esclavo, que había sido abandonado por su amo, le cuenta a David y le dice: nosotros habíamos incendiado Siquelamo, muere Yuba, etc. Y como se dice, el pez cae por la boca. A ver a eso. Claro que David, dijimos ya que no se enerva ni se pone nervioso ni nada, sino que mucho más inteligentemente le dice: puedes guiarme hasta esa banda. Y aquí entonces vemos cómo el Señor actúa. Actúa siempre a través de los demás. Actúa a través de papá, de mamá, de mis hermanos, de mi familia, de mi sociedad, tanto de lo positivo como lo negativo. Se dan cuenta que Dios siempre va escribiendo, decíamos, derecho en renglones de nuestra vida y de nuestra historia, que son renglones torcidos. Bueno, simplemente para entender el accionar de Dios en nuestra historia de la salvación. O mejor dicho, el problema es que somos cabezas duras. No queremos dar ese paso. Queremos quedarnos en nuestra forma de ser, en nuestra manera. Ya está la ñande molde veía ella la gente. Así que, queridos amigos, esto es interesante. ¿Puedes guiarme hasta esa banda? Él le respondió: si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te guiaré hasta esa banda. Termina con eso esta partecita, simplemente también para darnos a entender que este pobre esclavo que ya se estaba por morir sabe muy bien lo que le puede suceder. Le va a guiar hasta esa banda. Número 1, no me entregues. Porque también él se siente ahora culpable. Si él estuvo en el grupo, ¿verdad? Si él fue él también el que incendió Siquelac. Él estaba pensando y diciendo, ahí le dicen que no me matarás. Le dice, como diciéndole, bueno, yo te voy a guiar a Yacadandé o lo que sea, pero espere y cuando pariré, etcétera. Bueno, vení un poco, baila allá para pues. Ahora apilan de Siquelac. Pero pues para la vez de pertenencia. Bueno, listo. ¿Y qué quiere que haga contigo? Y que tú dices, se llega a Pama. Me voy bebando a ver. Pues acabamos. Muchas gracias. Ayúdame. ¿Verdad? Pues sí. Pero sin embargo, aquí solo él dice, júrame por Dios, le dice. Si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás. Esta también es otra frase muy interesante. Si me juras por Dios. El hecho de jurar por Dios también para nosotros es importante tenerlo en consideración porque son gente de palabra. Gente de palabra. Esto me hace acordar, ¿verdad? Porque ya repetí, cada vez que asumí de presidente o no sé, o un ministro, o muy bebe la Biblia, no debe, o muy bebe la hipogue, vaya. Menos mal que esa Biblia no le quema toma allá a su mano. Porque cago. Y después dice, al final dice que Dios me lo demande. Nunca andas ni peteía lleva la oparirela y ministerio, la y función. Nunca, yo por lo menos, nunca. Siempre, o para ahí pea, o para ahí amor, que esto, que aquello, pésame menos, ya.
a Dios te lo demande, y bueno, esperemos que Dios después se lo demande. Dios que te lo demande después. Porque el pueblo aquí parece que ya no te puede más ni demandar, ¿verdad? Porque es imposible. Lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente. Porque nos falta conciencia, ¿verdad? Nos falta conciencia comunitaria, de responsabilidad, de mirar, de saber hacia dónde tenemos que caminar. Ella la lleva a entonces yo que fuera, ya en Duque Nagoña de Yarañe, por lo menos ya me peña de apunto hume, porque esto en realidad es conversión, lo que estamos necesitando. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Francisco salió de Roma por la tarde y casi 13 horas después bajaba del avión en el aeropuerto de Yakarta. Dio comienzo así a su viaje internacional número 45. La ceremonia fue sencilla. Lo recibieron algunas autoridades locales, el nuncio Piero Pioppo y el arzobispo de Yakarta, el cardenal Ignatius Suarjo, el tercer purpurado en la historia de Indonesia. Luego Francisco se fue directamente a la nunciatura. Durante el viaje, como suele ser habitual, el Papa saludó a los periodistas presentes, unos 80, y reconoció que este viaje era todo un récord en su pontificado.
Nunca había realizado uno tan largo. Entre los periodistas presentes estaba Valentina Alazraqui, que cumplió nada menos que 160 viajes papales, y a diferencia de otras ocasiones, el Papa no saludó a la prensa sentado, sino que se movió por los pasillos del avión saliendo a su encuentro. También dejó algunos momentos entrañables, como cuando recibió una carta personal de la familia de Mateo Gómez, el niño de 11 años asesinado en Toledo, junto a una camiseta con el nombre del pequeño que el Papa firmó. También le regalaron una antorcha que suelen llevar los migrantes cuando cruzan el Mediterráneo para avisar de su presencia y recibir ayuda. Fue un viaje largo, pero desde hace tiempo muy buscado por el Papa, que prácticamente no había visitado este rincón del planeta. Estuvo en Filipinas y Sri Lanka en 2015 y en Tailandia y Japón en 2019. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lon Casilillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Del agua viva dame de beber, como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender.
Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañe e Antiguo Testamento y reflexionamos lo que el autor sagrado, primer libro de Samuel, capítulo 30, nos está narrando aquí. El 16, él los guió. Primer elemento esencial y fundamental, entonces quiere decir que hay palabra de honor, que Dios me lo demande. Si me juras por Dios que no me matarás, si me juras por Dios. Nosotros cuando estamos jurando ahí sobre la Biblia, en realidad le estamos diciendo eso, si me juras por Dios que no me matarás, podemos decir tranquilamente a todos los que están jurando ahí, si me juras por Dios que no me matarás, entonces podés ahí, porque hay muchos que lastimosamente mueren por falta de educación, mueren por falta de tierra, eso sigue hasta muérenlo. Y así, ¿verdad? O sea, queridos amigos, aquí hay mucho para reflexionar. Hay mucho para adentrarnos en la propuesta de Dios. Vaya va peña de yara, lleva ñandere, no y de dale. Peña perumina ve calcular, peña mindu una, reflexionen. No hagan las cosas improvisadas. Amen lo que verdaderamente van a hacer. O si no, el cardenal repitió, era lo que había sido San Agustín, ya había dicho. Y el Papa Benedicto XVI, y justamente el Papa Benedicto XVI es uno de los grandes, yo hasta le quiero llamarlo padre de la Iglesia ya, a Benedicto XVI, por sus reflexiones y sus estudios. Uno de los grandes teólogos y tal vez uno de los mejores teólogos, ¿verdad?, de este último siglo que tuvimos en la Iglesia, Benedicto XVI. Entonces él decía ya directamente, si ustedes simplemente se reúnen ahí para mirar sus propios intereses, esa es una banda simplemente ahí de gente corrupta. Es un grupo de bandidos que está pensando simplemente en sus intenciones. Y eso lo había dicho y repitió nuestro primer cardenal del Paraguay, el Monseñor Adalberto Cardenal Martínez Flores. Entonces, es importante llevar la ñajendumillas, el chamí, porque aquí te vuelve a repetir, pero de otra manera. Y ahora uno entiende por qué San Agustín reflexionó sobre eso. Pues aquí le dice, si me juras por Dios que no me matarás, si me juras por Dios que no me matarás. Y entonces, nuestro juramento ante Dios, sea lo que sea, esta es una forma de decir, ¿verdad? Después nosotros decimos, nunca jures por Dios, etc., pero no se refiere a esa clase, porque pega ya punaina, pega la de nunca jures cuando no lo vas a hacer. El jurar quiere decir jurar por Dios, como le dice este esclavo, él está pidiendo por su propia vida, porque hoy cuá punaina. Se lo voy a hacer, se acatande. Pero, ¿será que no te vas a vengar de mí? ¿O será que después, cuando yo te muestre todo, porque se ha podido así que se ha podido de ciudad? Entonces, bueno, muchas gracias, ay, cuámamo voy, listo. Si te he visto, no me acuerdo, pero yuca, listo, muchas gracias. Y sin embargo, entonces él insiste, busca, procura. Ellos estaban desparramados por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando por el gran botín que habían tomado en el país filisteo y en Judá. Eso es lo que nos dice ahora entonces este versículo 16. Ellos estaban desparramados, o sea, es una forma, ya el autor sagrado Momeusen de Ina, que ellos no estaban entonces en alerta. Acabo de disfrutar, estaban desparramados por todo el campo. Estaban contentos, hoy, bueno, vamos, cada uno lleva lo suyo, guapú, bebé, comiendo ya, oscarú, hoy el asadito, ya, o sea, de todo lo que ellos, dice, bebiendo y festejando por el gran botín que habían tomado en el país filisteo y en Judá. Primera cosa que el autor sagrado nos quiere mostrar es que estos que habían los amalecitas, se refiere a los amalecitas, habían incursionado y habían hecho tanto mal, ahora incluso son personas muy desprevenidas también.
estaban desparramados por todo el campo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los largos y recurrentes episodios de éxtasis, su rostro luminoso mientras oraba, las extrañas levitaciones en la iglesia y la aparición de los estigmas, que sin heridas físicas eran sutilmente visibles sobre la piel y dolorosos en extremo, mantenían sospechosamente pensativas a sus compañeras terciarias dominicas, quienes, decididas a ponerle coto a esta situación, denunciaron a la hermana Catalina Matei ante la Inquisición, tribunal que ni corto ni perezoso tomó cartas en el asunto con prontitud y para el efecto nombró una comisión que le hizo un seguimiento escrupuloso, sin encontrar tacha en sus actuaciones, y luego de varios meses la sometió a un pertinaz y extenuante interrogatorio, del que salió airosa, y los inquisidores, admirados de la profunda sencillez de las respuestas de esa humilde campesina analfabeta, la absolvieron. No obstante, la hostilidad de sus compañeras no cesó, y Catalina tuvo que refugiarse en el silencio, la oración, el ayuno y la contemplación, y sobrevivir varios meses a pan y agua, y con la comunión que recibía 3 veces a la semana. Catalina Matei nació en el pueblo piamontés de Raconi, en 1486, en el seno de una familia extremadamente pobre, que malvivía en una ramada, y por eso, expuesta a los vientos y a la intemperie, creció con una salud muy delicada, que no fue obstáculo para que, aparte de las faenas agrícolas y los oficios de la casa que le tocó desempeñar desde muy pequeña, se dedicara con inusitada devoción a la oración, al ayuno, a la contemplación en la soledad del campo, lo que templó su fe y le confirió una entrañable confianza y amor por la Santísima Virgen, el Niño Dios, y una admirable vocación por la vida religiosa. Y aunque dada su condición económica veía muy lejana esa posibilidad, hizo votos de castidad, pobreza, silencio, y llevaba una vida conventual de rigurosa austeridad en su propia casa, de la que solo salía, eventualmente, para auxiliar a los más pobres que ella. A los 28 años fue admitida en la orden de las terciarias dominicas, que no son de clausura, y continuó su ruda vida de desapego e intensificó sus jornadas de oración, de ayuno, de mortificación corporal. Después de muchos años de perfecta comunión con Dios, aparecieron las huellas de los estigmas en su cuerpo, el don de la ubicuidad mediante el cual ella era vista en varios sitios al mismo tiempo, auxiliando a los enfermos, y los constantes episodios de éxtasis y levitación que la condujeron ante la Inquisición. Luego de ser absuelta y de soportar durante meses el acoso de quienes la habían denunciado, optó por retirarse a la población de Caramagna, en donde la fama de su santidad se extendió, y todos buscaban su consuelo, su consejo y la salud que regularmente obtenían de sus oraciones. Tras una larga y penosa enfermedad que afrontó con alegría y sin que nadie se enterara, la sorprendió la muerte a solas, como siempre quiso vivir, el 4 de septiembre de 1547. Fue beatificada por el Papa Pío VII en 1808. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a la beata Catalina Matei que nos enseñe a perdonar y a afrontar con entereza y humildad los ataques de nuestros enemigos.
Hace 2 años Francisco se planteaba parar o al menos disminuir sus viajes por el mundo. Señalaba que era necesario limitarse con estos esfuerzos. Non credo che possa andare con lo stesso ritmo dei viaggi di prima, no? Credo che alla mia età e con questa limitazione devo risparmiare un po' per poter servire la Chiesa o nel contrario pensare la posibilità di farme da parte, ¿no? El pontífice decía esto con 85 años, ahora está a punto de cumplir 88, y si bien es cierto que su salud no le ha jugado buenas pasadas en los últimos años, Francisco está fuerte. Y si no, solo hay que mirar su agenda para los próximos días, una gira internacional, la más larga del pontificado, al sudeste asiático y Oceanía, 4 países en menos de 2 semanas, 7 vuelos, diferencia horaria de hasta 8 horas, más de 33 encuentros, 16 discursos oficiales. Un viaje que por mucha energía que tenga el Papa supone todo un desafío para su salud, primero por sus problemas de rodilla, serán 44 horas en total las que haga de vuelos, solo en el de ida serán 13, mucho tiempo sentado a bordo del avión y que se verá cómo afecta sus encuentros, eso sí, irá en silla de ruedas. Y aunque pareciese que esto ha limitado su agenda, nada más lejos de la realidad. El Papa sigue con muchos encuentros diarios, visitas por Italia o haciendo escapadas fuera del Vaticano. Un ritmo frenético para una persona de 87 años que también sufre problemas respiratorios. En Asia se tendrá que enfrentar a altas temperaturas tropicales con mucha humedad. En Papúa, por ejemplo, podría llegar a más del 80%. Esto podría afectar a sus pulmones. El pontífice tiene extirpado un lóbulo en uno de ellos. Además, ha estado en los últimos años varias veces ingresado. En noviembre de 2023, incluso canceló su viaje a Dubái. Pese a todo esto, el Vaticano no incrementará en esta visita el dispositivo tradicional para cuidar la salud del Papa, es decir, viajará como siempre, con un médico y 2 enfermeros. A su vuelta, Francisco tendrá poco tiempo para reponerse. Ya tiene organizada otra salida de Italia. A finales de septiembre irá a Bélgica y Luxemburgo. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas a los pies del
quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro, ciertamente, de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Estamos entrando en esta segunda narración. Ya David tiene las coordenadas, ¿verdad? ¿Dónde están los amalecitas? O mejor dicho, sí, ya sabe también que son amalecitas porque él les dijo, ¿verdad? Soy un criado egipcio, esclavo de un amalecita. Después dice que incursionaron, entonces ahí ya descubre que son amalecitas y después descubre también que fueron ellos, estos amalecitas, quienes incendiaron también Siquelac. Viene todo lo que ya hemos reflexionado, tiene miedo este esclavo, pero al final le jura por Dios que no lo matará. Lo importante es que me muestres, que veamos un poco. De cierta manera también había mucha generosidad, ya dijimos, de parte de ahí, porque le salva la vida, Mungarushbe, o Boyushbe, vuelve aquí a reanimarlo. Pero desde ahí recibe esa bendición que justamente Dios le está mandando. Lo que le había dicho, ¿verdad?, al consultar al sacerdote Abiatar a través del efod. Bueno, ahora nos presenta este versículo 16, él los guió. Y dice enseguida que ellos, es decir, los amalecitas, estaban desparramados por todo el campo. Estaban comiendo, bebiendo y festejando por el gran botín que habían tomado en el país filisteo y en Judá. Queridos amigos, es un poco lo que muchas veces sucede, ¿verdad?, con las actitudes del hombre, de la persona o de una sociedad. Cuando nosotros tenemos el botín, por las buenas o por las malas, siempre queremos y hacemos estas cosas. Ñañe corrompe. Y eso es lo que sucede, ¿verdad?, en las grandes ciudades, en los grandes asentamientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa? No es fácil dar una respuesta. Pero ¿por qué, queridos amigos? De cierta manera necesitamos estar en grupo, necesitamos ayudarnos porque cada uno cumple una misión, una función, pero después también ahí ya comenzamos también la corrupción o comenzamos también a buscar simplemente cosas que ya hay de provecho para hacernos crecer como personas. Siempre, cuando comenzamos a
a crecer y a crecer y a crecer, y eso lo vemos en todas partes. Y muchas veces lo escuchamos, ¿verdad? Lo escuchamos también. Yo por lo menos con ese programa, a muchos de los abuelos, bisabuelos que le vamos escuchando, dicen, no pisa guarénimo. Mango, pero por lo menos teníamos valores, principios. Ciertamente que nosotros no tenemos que aplaudir la pobreza, ni estamos diciendo que hay que vivir bajo el puente y no tener nada, no, al contrario. Tenemos que vivir bien, pero el vivir bien significa saber utilizar primero la cabecita para saber distribuir los bienes que Dios nos da en esta tierra. Todo lo que encontramos en esta naturaleza es bien de Dios para la humanidad, para nosotros. Incluso para todos los otros seres que viven con nosotros, los animales, todo eso. Estos son bienes de Dios. Pero como yo le estaba diciendo, después ya vienen los problemas. Parece que en esa organización, Pebela sella cero ya verde. Porque entra, parece un bichito que nos carcome el corazón y comenzamos a separarnos. Yo había visto un documental, ¿verdad?, de la Alianza Francesa, de la Alianza Francesa, de todo lo que significaba, ¿verdad? Era una crítica muy grande, lo que significaba el progreso, decía, ¿verdad? El progreso. Y miren que son documentales del año 1970, por ahí. Nosotros recibíamos siempre la embajada, creo que era o consulado, no sé quién era que nos prestaban esas películas. Siempre tenían cosas interesantísimas que te hacían reflexionar. Y hace con esa película me enseñan de ya esa bima hoy, ninda ya esa cabima hoy, la ñande me escuela ñandera yicuera. Tendríamos que volver, y eso es lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo. Aquí te está describiendo. Esto está viviendo, oiga, aquí nosotros aquí robamos, hicimos esto, ya festejan, tu ya desco, ya pola ya posea. Si total getaña mondá, getaña, verú, a ver, ya pádula farra. Bueno, queridos amigos, vamos a entrar y vamos a procurar entender, ¿verdad?, lo que el autor sagrado, a través de este hermoso libro de Samuel, nos invita a reflexionar. Yo me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.